Quesito fresco de mi corazón, Vector. Mira, hay una cosa que dentro de mi corazón, cada vez que tengo que explicar lo que es un vector a una persona inválida y retrasada mental, no es broma, no, cada vez que tengo que explicar el concepto de un vector en la ESO, o incluso a gente de bachillerato, pues me veo ciertamente limitado por cosas, ¿no? ¿Vale? Por cosas, y es que el concepto de vector es muchísimo más amplio de lo que a nosotros nos da el libro de texto o los conceptos de bachillerato. ¿Por qué? Porque vosotros el vector únicamente lo utilizáis como una mera herramienta, cuando un vector realmente es un elemento de algo muchísimo más potente llamado espacio vectorial. Para que tengas una idea así un poco esto, y no he cogido este trípode así por querer hacer, esta más o menos, para que tengas una idea, esta sería una base, ¿vale? Una base de un espacio vectorial de R3. ¿Una base qué es? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, o para que tengas una idea, una base es un conjunto mínimo de vectores sobre los cuales, pues, se pueden formar cosas. Es decir, estos tres vectores, que son vectores de 3 dimensiones, ¿y por qué? Porque yo, por ejemplo, no puedo hacer que este se parezca a este, ni este puede hacer que se parezca al otro. Es decir, de hecho, de ninguna manera puedes hacer que los tres vectores se solapen en una sola, ¿vale? Pero sí que puedes hacer, por ejemplo, más o menos, ¿vale? Sí que puedes hacer más o menos que este y este como que se medio solapen, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si yo anulo este vector de aquí, ¿vale? Sería pariente de este. En R3. En R2 no. ¿Por qué? Porque no son la misma, vamos a decir, recta. ¿Vale? Entre muchas comillas, estoy siendo muy poco ortodoxo en mi lenguaje, pero necesito que tengas la idea. Acuérdate de la cosa que acabo de decir. Tienen la misma forma. O creo que haber dicho algo parecido. Forma. Bueno, pues el concepto de vector en tu cabeza tiene que tener esa idea. La forma. Un vector para ti, va a dotar de la forma a lo que tú estés construyendo. En tu caso van a ser rectas. ¿Vale? ¿Me sigues o no? Está contento. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que yo ahora estoy limitado a R2. Estoy limitado a un plano. Por cuestión de temario, para ti. Pero para generar un vector, y esto da igual para qué dimensión lo estés ejecutando, para qué R, a partir de ahora en vez de decir dimensión voy a decir R, N. Por ejemplo, cuando me refiera a 3 dimensiones diré R3. Cuando me refiera a 2 dimensiones me referiré como R2. ¿Vale? Bueno, pues da igual cuál sea el Rn en el que yo esté trabajando, que para generar un vector necesitaré siempre 2 puntos. 2 puntos. Que tiene séptima dimensión, da igual. 2 puntos para generar un vector. ¿Vale? Y eso es inamovible siempre. Entonces, en R2, nosotros vamos a establecer 2 puntos. Por ejemplo, este punto, que le voy a llamar punto, bueno, pues AB, ¿vale? Este será el punto AB. ¿Bien? Y ¿vale? Pues va a ser el punto C, D, ¿vale? Este es el punto 1, este es el punto 2. Soy muy poco original con las letras, pero bueno, da igual. Entonces, ¿qué pasa? El vector me va a simbolizar, escúchame, el vector me va a simbolizar, señalar el movimiento, el desplazamiento que yo he tenido a lo largo de cada una de las dimensiones, es decir, en la coordenada X, lo que se me ha movido la coordenada X, lo que se me ha movido en la coordenada Y, ¿vale? A esto de aquí le vamos a llamar variación de X y a esto de aquí le vamos a llamar la variación de Y. ¿Bien o no? ¿Me sigues o no? Sí. Vale. Entonces, si yo quiero calcular este vector, en el cole nos dicen ¡extremo menos origen!
Bueno, vale, venga, venga, vale. Sí. Tienen razón, sí, por supuesto que tienen razón. Es decir, si yo estoy aquí y me muevo aquí, ¿vale? La variación de x ha sido, pues, c menos a. ¿Vale? C, todo esto, menos todo esto. Obviamente, todo esto. ¿Bien o no? Y claro, de aquí, la variación de y, ¿qué será? Cachorrito. Cachorrito. Todo de menos b, ¿no? De menos b. Bien. Así que este vector, que le vamos a llamar v, yo qué sé, será el vector compuesto por c menos a de menos b. Y esta de aquí sería la variación de x y esto sería la variación de y, que a partir de ahora nosotros le vamos a llamar v sub 1 o v sub x y v sub 2 o v sub y. ¿Vale? ¿Sí o no? Y esto de aquí se le llaman componentes. En los puntos, coordenadas. En los vectores, componentes. ¿Vale? ¡Esto no es una coordenada! Por si acaso. Por si acaso. Por mucho que tu libro de texto lo pongas, si el libro de texto es tonto, no es mi problema. ¿Bien? ¿Me sigues o no? ¿De verdad? ¿De la buena? ¿Sí? ¿Seguro? Vale. Bueno, pues ya sabemos lo que es un vector, pero ¿qué características tiene un vector? Bueno, pues yo, y esto ya es gusto mío personal, pero bueno, en los libros de eso y todos los profes, y siempre, y lo buscas en la Wikipedia, en todos estos, te van a decir, pues un vector, bla, 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 todo el testamen ahí, y te dicen, bueno, pues que tiene dirección, sentido y módulo. Y dices, va, perfecto, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿No? Nos dicen esto, que un vector, ¿vale? Sentido, dirección, ya no sé cómo se escribe, dirección y módulo. ¿Vale? Ahí pone eso. ¿Qué coño es cada cosa? Bueno, pues el módulo es lo largo, lo cortico que esté. ¿Vale? Si está largo, está largo. Está corto, está corto. Vamos, que está contento o está triste. O está empalmado o no está empalmado. ¿Vale? Lo que sea. Y el módulo lo va a determinar realmente dos cosas. Bueno, Pitágoras y una cosita muy importante que siempre se nos olvida mencionar, bueno, siempre se les olvida mencionar, que es el concepto de lambda, que es un elemento del cuerpo del espacio vectorial. Toca. ¿No? Hablaremos de esto. Ya hablaremos. Estuvo bien de esto. Esto, largo, corto, ¿vale? Sentido. De aquí a aquí o de aquí a aquí. De aquí a aquí o de aquí a aquí. ¿Vale? Sentido es que voy de aquí a aquí o voy de aquí a aquí. ¿Vale? Pero es el mismo. Es el mismo. Y la dirección es la forma que toma. ¿Vale? Yo me acuerdo que nuestra profesora de matemáticas, de tercero, la Merceditas, nos lo dijo, nos lo expresó de esta manera. ¿Puedo borrar esto? No, sí, porque lo tienes, ¿no? No lo puedo borrar. Simplemente dos botellas. Vale. Venga, cana. Deja. Sí. Vale. Entonces, pues. A ver si tienes un recuerdo. Nunca se sabe cuándo me puedo morir. Bueno, entonces, pues, ¿qué pasa? Que me acuerdo que la Merceditas nos lo explicó así. Nos dijo, bueno, nosotros estamos aquí en el cole. Y aquí tenemos Alcudia, aquí tenemos Inca, aquí tenemos Manacor, yo qué sé, ¿vale? Entonces, bueno, pues si yo quiero ir, por ejemplo, de aquí a Inca o de aquí a Alcudia, el módulo, obviamente, es más grande de Alcudia que a Inca, ¿no? Vale. Si yo, por ejemplo, me quiero ir a Inca, también el sentido es de la porcínculo, bueno, del cole a Inca o de Inca al cole. ¿Vale? Eso es el sentido. Y la dirección es de Alcudia, del cole a Alcudia, o del cole a Manacor, o de Alcudia, digo Alcudia, coño, cállate tú, o del cole a Inca. Esa es la dirección, ¿no? Y digo, vale, muy bien, vale, perfecto. Chachi Viroli, ¿no? Juan Pedro Díaz. Pues para mí, esto requiere de una matización para mi gusto, recalco, que es para mi gusto, una muy importante. La dirección, para mí tiene un eslabón por encima de estos dos. Y va a decir, ¿y por qué?
todos obviamente son importantes, son características del vector, pero para la aplicación a la que a nosotros nos importa realmente darle el concepto de vector, la dirección es importantísima, porque realmente la dirección es la que hace que un vector sea diferente a otro. Por ejemplo, yo... me has tirado una piedra. Vale, pues nada. Si yo, por ejemplo, tengo este vector, tiki tiki, hasta aquí, y cojo el vector y lo proyecto aquí, tiki tiki, realmente la recta que va a pasar por este... voy a apoyar para consultar. La recta que va a pasar por este vector va a ser la misma. ¿Vale? Si le cambio el módulo, la recta va a ser la misma. Si yo cojo y tengo este vector o tengo este vector, para mí la recta que va a pasar va a ser la misma, o la recta con la misma forma, ¿vale? Porque un vector normalmente es un vector libre, a no ser que digamos que ese vector es un vector director. Pero bueno, ya traemos eso. Entonces, claro, nosotros nos paramos a pensar y decimos, escúchame, es verdad, claro, lo que hace cambiar de forma la recta, o de lo que hace cambiar, es la dirección. Si la dirección de un vector cambia, la recta cambia y por lo tanto la estructura algebraica con la que nosotros vamos a jugar también cambia. Uy. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Eso significa que el sentido y el módulo no sean importantes? Para nada. El módulo y el sentido también son muy importantes. Imagínate que en vez de jugar con rectas o de querer estructurar rectas o planos o lo que sea, yo voy a querer estructurar puntos que estén sobre una misma recta y yo quiera saber exactamente cuánto es, cuál es el punto que está a una cierta distancia de mi punto. Es decir, yo tengo aquí esta recta, pum pum pum, aquí este puntico tan simpático, ¿vale? Y yo sé pues que de aquí a aquí hay un cierto vector, ¿vale? Y yo quiero saber exactamente pues el punto que se sitúa a una distancia de 1/3 respecto a este, ¿vale? Aquí el sentido y el módulo del vector son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque si yo he cambiado el vector y yo sé que de aquí a aquí el vector era 1, 2, si yo pongo por ejemplo el vector 2, 4, por muy parecido este vector que sea este, porque en esencia es un vector que es prácticamente el mismo, lo único que este es un poco más larguito que este, ya no puedo sacar los puntos proporcionales a la distancia de 1/3 de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque este vector se proyecta el doble que este. ¿Vale? Pero eso también es una ventaja. Imagínate que tú quieres buscar, por ejemplo, el punto medio, ¿vale? El punto medio de una recta. Y aquí, ecuación de la recta, la primera ecuación de la recta que te voy a enseñar, y la primera ecuación de la recta que se debe enseñar, y la primera ecuación de la recta que nos inventamos los matemáticos para estructurar rectas. XY es igual a x sub 0 más lambda v sub 1 v sub 2. Esto es la ecuación de la recta para R2, ¿vale? Esto de aquí es el punto. Y esto de aquí es el vector, ¿vale? ¿Bien o no? ¿Sí o no? ¿Seguro? Muy bien. Sé que hay fórmulas para sacar estas mierdas, pero ¿sabes qué opino yo de las fórmulas, no? Que son para lechuguinos y personas con un retraso mental bastante grande. No pasa nada, la vida es dura. Tiene que haber tonto siempre. Imagínate que yo quiero sacar el punto medio entre el punto 1, 3 y el 5, 7. ¿Vale? No, no me gusta. Vale, no, el 5, 10. ¿Vale? Yo quiero sacar el punto medio que hay aquí. ¿Por qué? Yo qué sé. Porque quiero sacar el punto medio. ¿Vale? ¿No? Claro, lo más sensato sería coger, poner aquí, tiki tiki, ¿vale? Pues el 1, 3, 5, 10. ¿Vale? Coges una regla, marcas justo la distancia, la mitad, y entonces tú miras el campo de coordenadas, el plano, perdón. ¿Vale? Y dices, ya está muy bien. Imagínate que eso no está, ¿vale? Imagínate que no. ¿Vale? Bueno, pues lo que yo voy a hacer será lo siguiente. Yo voy a sacar el vector, y aquí tanto el sentido como el módulo tienen una importancia suprema, porque yo voy a sacar el vector entre estos dos, ¿vale? Y voy a ubicar que el punto de origen va a ser este, y aquí sí que es importante tomar el punto de origen, y este va a ser el punto final, ¿vale? Entonces, pues el vector que forman estos dos puntos va a ser exactamente 4, 7, ¿vale? ¿Bien o no?
Si hago extremo menos origen, me da esto, ¿vale? Claro, tú ahora piensas y dices, a ver, yo tengo xy es igual, ¿dónde empiezo? En el punto 1, 3, ¿vale? ¿Me sigues o no? Sí. Y yo me desplazo, yo tengo un desplazamiento, mi movimiento tiene un desplazamiento con este vector, el 4, 7, ¿bien? ¿Qué pasa si yo hago un desplazamiento en ese vector? Pues por cojones me tiene que dar este punto, que era el punto final, ¿no? Efectivamente, si yo para mi valor de lambda, que es el elemento del cuerpo de espacio vectorial, es igual a 1, el punto resultante, ¿qué haces, Edu? El punto resultante es exactamente 5, 10, el punto final, ¿bien o no? En cambio, imagínate que yo no quiero llegar a este punto, yo quiero llegar justamente al punto que está en medio de esos dos, ¿vale? ¿Me sigues? Luego te va a tocar a ti, Como te voy a cortar los huevos. Vale. Si yo quiero llegar a la mitad de estos dos puntos, entonces en vez de proyectar el vector a su totalidad, lo voy a proyectar a la mitad. Es decir, para mí lambda ahora va a ser un medio. xy es igual a 1, 3 más un medio, 4, 7. ¿Bien? Quedándonos de esta manera, xy es igual a 1 más este por este, 2, ¿no? ¿Cómo? Un medio por 4. ¿Qué da? 2. ¿Sí o no? Sí, sí. Vale, y ahora 3 más 7 medios, ¿no? ¿Sí o no? ¿De verdad o no de verdad? Entonces ahora el punto, que sería el punto medio, será igual a 3, 13 medios, ¿vale? Multiplicado 2 partido 2, ¿vale? Para que tengan el mismo denominador, 6, 6 más 7, si mal no voy, 13, ¿vale? ¿Bien o no? Pues este es el punto medio. Este es el punto medio que hay entre este y este. ¡Ya, pero es que mi profe me ha dado una fórmula! Me ha dicho que cojo punto más coordenada dividido a 2 y... Cómeme el champiñón, ¿vale? No pasa nada, o sea, si tú quieres eso, haz eso. Yo ya me encargaré de montar un ejercicio lo suficientemente fácil y simple como para que esa fórmula quede obsoleta e inútil para que no se pueda utilizar. Tú tranquilo, no pasa nada. Mejor para mí. Ponedme lo difícil. Ponedme lo difícil, porque vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Sí. Propiedades de los vectores. Bueno, las propiedades de los vectores parece ser que son simples, ¿no? Pero son muy importantes. De hecho, no he hablado de ninguna propiedad de los vectores, he hablado de características. ¿Vale? Esa la Boris. Sí, vale. A ver. ¿Qué pasa? ¿No has hecho la foto ya? Espera. ¿Eh?